¿Cómo estás, Julio? Buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, Rocío. En efecto, el jefe de gabinete que asume hoy, formalmente, Ujú. oficialmente, necesita el jefe de gabinete, el presidente, el gobierno, un éxito, entre comillas, un Sí. éxito político, la aprobación de la ley bases. Imagina que en estos días tendrá la aprobación en el Senado y entre que eso vaya a diputados, diputado lo acomode, imaginan que lo aprueban. Bueno, dice Julio, tendremos la ley bases. Y la ley bases es una reforma estructural muy profunda, Ujú. de reorientación regresiva de la economía argentina, con facultades extraordinarias, especiales para el presidente de la nación, algo así como que puede hacer lo que quiera durante un año sobre algunos ¿Cómo temas, es, entre Julio, el otros. tema ese de las facultades? eh, Porque algunos dicen, bueno, esperen acá un poquito con eso porque esto se le ha dado a un montón de presidentes, no es que es una situación excepcional solo para Javier Milei. ¿En efecto ha sido así? no, se han otorgado facultades especiales, pero también tenemos una particularidad del accionar de Javier Milei que lo ha demostrado en el decreto 70 de diciembre que existe y continúa, Rocío. Aun cuando la Corte Suprema ha puesto algunos reparos, por ejemplo, en el tema laboral, ahora con la ley bases hay un conjunto de temas que se habilitan por ley Ujú. y con facultades especiales el presidente con mucha audacia puede avanzar. Por ejemplo, la llamada reforma administrativa, Justo, salvo mira, Julio, aquellos. es en lo que estaba pensando, porque acá lo trajeron algunos entrevistados, pero no con cierta profundidad, ¿no? Lo que sí decían es un cambio escandaloso, ¿no? El cambio que se plantea en la ley de procedimiento administrativo. Para que lo entienda la gente, esto quiere decir que si vos solicitas algo al Estado y el Estado no te contesta, en vez de que esa no respuesta sea entendida como un no, es un sí. ¿Cómo no? Claro, Claro. y por ejemplo algunos planteaban la posibilidad de la creación de negocios inmobiliarios, ¿no? Con tierras fiscales, Terrenos, claro, claro. con terrenos fiscales y que ante la negativa de respuesta ya te la puedas atribuir, ¿no? Digamos. Sí, el planteo es algo así como que el que calla otorga. Vos pedís permiso, no te contestan, bueno, ya está. ¿Puedo fumar? Nadie te dice nada, entonces, bueno, como no te contestan, prendes el cigarrillo y fumás, cuando no está permitido fumar. Para dar un ejemplo Claro. menor de la Lo que vida pasa es que dicen cotidiana. que podría ser con cualquier cosa, como vos decís, con Bueno, cuestiones cotidianas o con cosas muy grandes, ¿no? muy, Como muy serias, decíamos esto, la claro. posibilidad de la creación de millonarios negocios inmobiliarios en relación a un bien del Estado. Y no es un tema menor, Rocío, porque los negocios inmobiliarios, por ejemplo, en las grandes ciudades, no solo la ciudad de Buenos Aires, sino Córdoba, Rosario, Mendoza, grandes capitales en la Argentina, la evolución del negocio inmobiliario es impresionante. Por eso es preocupante el tema de las facultades especiales otorgadas al presidente en distintos temas y cuando hablamos de reforma administrativa, bueno, se pueden cerrar oficinas, funciones, reorientar personal y se pasa al personal a disponibilidad por un año. Y si después de un año no encontrás ubicación para ese personal del Estado, queda afuera del Estado, con lo cual la incertidumbre que genera en el personal del Estado, en los empleados públicos, es gigantesco. Claro. Y es conocido que se quiere profundizar el achique del sector público estatal por todos los medios, no solo con los contratados, sino con aquellos que tienen función específica. Y en el Ujú. mismo plano va el tema de las privatizaciones, porque no solo es reorganización administrativa, sino avanzar con las privatizaciones. Por supuesto que hay muchas cuestiones que no están permitidas. No está permitido actuar sobre determinados organismos públicos. Por ejemplo, las facultades especiales no llegan al tema de las universidades. Las universidades son autónomas y por lo tanto no se puede intervenir. El Poder Ejecutivo no va a poder intervenir sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. No va a poder intervenir sobre
organismos como el caso del CONICET, del INTA, del INTI, por mencionar los más emblemáticos, Claro, claro, pero, claro. pero tiene facultades para intervenir en una cantidad de ámbitos del Estado de manera muy, muy importante. Y Ujú. sobre todo, Rocío, en materia productiva y de inversiones, los capitales externos tienen grandes expectativas en el régimen de incentivos de grandes inversiones, el RIGI, que le otorga facilidades enormes a grandes capitales transnacionales, incluso con la expectativa de que esto se pueda ampliar a sectores medianos de la economía local en futuro. Pero bueno, son concesiones de beneficios cambiarios, tributarios, aduaneros, de regulación, El para punto de favorecer. partida, ¿no, Julio? Yo hablaba el otro día con un analista y me decía, aunque ellos digan que no, la ley bases es el punto de partida para el gobierno de Javier Milei, porque necesitan Total. darle un marco jurídico, ¿no? Como, y digo, más se ha demorado ciertamente incluso, ¿no? Pero, pa- o sea, poniendo en la mesa como este punto, ¿no? Para empezar a pensar lo que puede llegar a ser un programa un poco más amplio, ¿no? En relación también hacia qué modelo, por ejemplo, iríamos, como vos decías, en cuanto a las inversiones o incluso con lo que plantea el paquete fiscal. Es una necesidad del gobierno, Rocío, mostrarle al Fondo Monetario Internacional, a los capitales internacionales que están interesados en el litio, que están interesados en los hidrocarburos no convencionales, petróleo y gas, que están interesados en la producción primario exportadora, les quieren mostrar estabilidad Claro. jurídica derivada de la estabilidad política, Y va a haber porque es el cambios, Julio, Parlamento. ya que mencionás, ¿no? Todo el sector de la minería, del litio, la estabilidad política, ¿no? La jurídica y la política. Se están esperando movimientos en relación incluso a los funcionarios que eran más cercanos a Pose y algunos también para ese sector que, digo, hay que prestarle mucha atención si esto del RIGI se termina dando, quiénes estén ahí y quiénes van a estar a la cabeza, ¿no? De las negociaciones o quiénes van a ir, ¿no? A hacer lobby con estas empresas que pudieran venir a invertir acá a nuestro país. Mira, el primer dato es el anticipo de Sturzenegger al gabinete. Nadie sabe todavía cuál es el lugar específico. Puede ser desde una función estratégica de planificación, de reestructuración del Estado, la economía, la sociedad, o el propio Ministerio de Economía. Ujú. Caputo muy elogiado, pero no ha conseguido hasta ahora lo que se imaginaba que iba a conseguir, que son inversiones externas. Entonces el gobierno está queriendo mostrar con esta aprobación legislativa que tiene muñeca para gobernar, un gobierno que en general no gestiona, porque el imaginario que hay de este gobierno es un gobierno que tiene muy poca capacidad de gestión, se ve en el tema de los Claro. alimentos. ¿Y cómo coloca, Julio, a las provincias que ahora, sobre esto que mencionabas del RIGI, una de las incorporaciones que se aceptó es que tengan o no la posibilidad de adherirse, ¿no? De aceptar, Claro. claro. ¿Va a ser nuevamente como una carta de negociación entre el gobierno y los gobernadores o ves que se va a llevar a cabo con simple normalidad en el caso de que sucedan, ¿no? Esas inversiones. Mira, yo creo que está habiendo un mecanismo de disciplinamiento, Rocío. Lo que el gobierno Milei está demostrando, contrario a lo que recién decía, que hay un imaginario de que no gestiona, está gestionando desde una presión muy fuerte y está disciplinando. Ujú. Digamos, si la ley bases termina aprobándose en julio, como dice el jefe de gabinete, estaría mostrando desde un partido minoritario, con muy poquitos diputados, con muy pocos senadores, con una participación relativamente mínima en el Parlamento, una Ujú. capacidad de negociación, de disciplinamiento, de estructuras partidarias de más tradición y por lo tanto una legislación favorable para una reestructuración de la economía, de la política del Estado muy regresiva. Eso es disciplinamiento
de las instituciones en la Argentina. Y a partir de ahí va aprendiendo, y por lo tanto un jefe de gabinete que incluso salimos a la calle, Rocío, y preguntamos cómo se llamaba el jefe de gabinete anterior, probablemente no se sepa, no se conozca. Ahora Era es un superministro igual, ¿no, Francos? Le quedó bueno, bajo su órbita el Ministerio del Interior, o sea, va a tener en carácter de secretaría, pero él está por encima, ¿no?, de quien ocupa ese cargo. antes también, yo te diría que este es un jefe de gabinete más parecido a lo que imaginaron Menem y Alfonsín cuando diseñaron el Pacto de Olivos, la reforma Ujú. constitucional, e imaginaron un jefe de gabinete, de hecho alguien a cargo de la gestión de gobierno. Y por eso el mismo Francos, ni bien lo designan, sale a decir, bueno, voy a tener que encargarme de esas cosas que al presidente no le gusta, porque el presidente sigue instalando lo que llama él mismo la batalla cultural, que es un presidente en campaña electoral, en el país y en el exterior, Rocío. Lo que él intenta es instalar una cultura a favor de la iniciativa privada, Ujú. en contra del Estado, a favor de los negocios. Y uno puede decir, a punto de cumplirse 6 meses de gobierno, parecería que lo está logrando con un consenso muy importante, un consenso que es mantener la votación. Eso no quiere decir un consenso de la totalidad de la población. En Claro. todo caso, la gran batalla pensada desde el oficialismo, desde el gobierno, si él puede disciplinar a la sociedad y si puede dar vuelta a una Ujú. cultura histórica, tradicional, de organización social, política, cultural de la Argentina en favor Claro. de las ideas que sostiene el presidente. Bueno, la batalla cultural, ¿no?, de la que habló también el oficialismo en algunas ocasiones. Julio, como siempre, gracias por atendernos y traernos el desarrollo del tema. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Buen día. Hasta Buen pronto. día.